Les quiero presentar al profesor Juan Jiménez. Él es profesor de la Universidad Tecnológica INACAP y nos hablará de cómo la resolución de problemas impacta en el ejercicio docente de una institución. De partida, muy buen día. Muy agradecido por la invitación, por poder estar acá. Cuando recibí esta invitación yo entendía que no era por un tema personal, ya que no son investigaciones que yo haya hecho, no tenemos las investigaciones realizadas todavía, sino que es compartir una experiencia y por lo tanto fue una súper enriquecedora discusión con una serie de colegas que estamos metidos en esto, que contábamos, porque veíamos que teníamos un montón de cosas que podíamos contar. Y lo que decidimos en conjunto fue hablar de cómo un proceso de incorporar esta metodología de resolución de problemas en una institución grande y compleja, con un montón de sedes que involucra un montón de académicos y un montón de estudiantes, ha impactado en el cuerpo docente como tal. Eso es lo que, por lo tanto, hoy día queremos contar. Pero para poder visualizarlo, necesito generar un pequeño contexto. Entonces, ¿cuáles son los orígenes? Los orígenes es que hace unos años se han dado dos situaciones en etapas sucesivas, y es que en los descriptores de nuestras asignaturas, o sea, digamos los programas, aparece como finalidad principal en cada una de las asignaturas de matemática el desarrollar la competencia de resolución de problemas. En particular, todos los estudiantes que entran a nuestra institución tienen durante el primer año alguna asignatura de matemática. No hay carrera que no tenga matemática, que en general una matemática de nivelación asociada a la carrera que va estudiando el muchacho, la muchacha, pero todos tienen algunas. Y todas esas matemáticas iniciales más encima parten con una unidad que se denomina resolución de problemas. Pero estamos hablando, insisto, de una institución tremendamente grande, 26 sedes, cada uno tiene equipos que varían desde 6 hasta cerca de 30 académicos, algunos jornada completa, otros que hacen solamente una horita, y cuando a un profesor le dicen, bueno, tienes que trabajar una unidad de resolución de problemas, el profesor lo que dice es, bueno, problema de planteo. Eso lo he hecho siempre, ¿verdad? Entonces, no me están diciendo algo que yo no sepa hacer. Lo que la institución quería cuando esto aparece es totalmente distinto a lo que en la práctica el profesor estaba haciendo. Pero nadie sabía cómo generar esa adecuación. El profesor de partida no sabía que lo que estaba haciendo no era lo que se le pedía. Así de simple. Entonces, hay que empezar a generar un cambio y hay que enseñarles a los profesores qué significa resolver problemas. Se establece un convenio. ¿De acuerdo? Pero ese convenio no es así de simple. Tiene una serie de etapas. A ver, vamos a decir la parte institucional y formal. Un prepiloto. ¿De acuerdo? 2016. 2 sedes nomás. Aproximadamente, digo aproximadamente porque la verdad estos números nunca son exactos. Los académicos, esto era un año de formación y no siempre los que empezaban terminaban porque había licencias, porque no continuaban, porque se aburrían y dejaban de ir, etc. ¿De acuerdo? Entonces, son cantidades aproximadas. Un prepiloto en 2 sedes, después ya un pilotaje en 4 sedes distintas donde esto se va distribuyendo a nivel del país. El segundo semestre empieza además, que es un hito significativo también, un proceso de formación de monitores, donde ellos estarían capacitados para formar a otros docentes para poder distribuir todo esto, ¿verdad? Estamos generando una cobertura mayor porque lo queremos expandir. O sea, no sirve que haya 2 o 4 o 6 sedes. Lo que queremos es que se haga a nivel global, pero hay que partir por algo. 2018, hubo un cambio de planes, lo que se pretendía expandir no se expande, sino que se dice hay que consolidar lo que se tiene, se genera un segundo año de formación en las mismas 6 sedes, donde se quiere ver
que los académicos que están realizando esto se hayan empoderado de lo que están haciendo y lo estén haciendo bien. De partida, primera cosa, que lo sigan haciendo. Un segundo año de formación de los monitores donde ya tienen que generar una expertise mayor y se van visualizando otras etapas en su desarrollo, y aparece otro hito interesante, que es la formación de un grupo de distintas sedes que empiezan a trabajar juntos, que se le denomina de líderes locales, que era una definición muy amplia, muy genérica, que nadie entendía qué estaba haciendo invitado, y que en realidad lo que busca, dicho en palabras muy simples, es consolidar el proceso al interior de la sede para que vaya siendo un proceso estable en el tiempo y que no dependa solamente de que hay un proceso de capacitación asociado. Ahora, aquí yo me quiero detener un poquito. Yo les cuento que yo llevo poquito más de 2 años en la institución. Cuando llegamos a este primer proceso de formación, en mi caso yo soy de Valparaíso, el año pasado, no teníamos claro lo que íbamos a una capacitación, no. Y la mirada de los otros colegas es, oye, viejito, sí, ¿sabéis? Yo llevo 20 años aquí, no sabéis la cantidad de capacitaciones que nos han hecho y esto dura un semestre, un año y... Seguimiento, no existe, evaluación de si esto sirve para algo o no. La verdad, la mayoría de las veces esto viene de arriba, los grandes cerebros de la institución que deciden que esto va a ser lo mejor, llega, se aplica, no funciona y se acaba. Yo creo que todos los que aquí somos profesores de matemáticas saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Han vivido esos procesos. Y esa sensación de que dicen, tienes que ir a una capacitación. Otra capacitación, ¿servirá esto para algo? Es que en el fondo lo que me están diciendo esto no están en el aula, po. Entonces no saben lo que uno vive, no saben lo que uno está experimentando, no saben las necesidades reales. La disposición era esa. Y además nadie nos dijo qué es lo que querían que nosotros realizáramos, qué es lo que queríamos que nosotros lográramos. Entonces, ¿cuál fue la sensación y la actitud del académico que estaba participando en esa? Al principio, bueno, hay que ir. ¿Para qué? No sabemos, pero tenemos que estar. La segunda etapa, nos están pidiendo que generemos esto, ya ok, los vamos generando. Algunos, por supuesto, siempre más mateos, más preocupados de que todo se haga bien. Otros, esto no importa si nadie lo va a pescar, así que un poco más al lote, pero había que realizarlo. Pero el tiempo va pasando y es interesante ver cómo en algunos va generando un convencimiento de que esto servía. Y eso, sin que nadie nos haya dicho el qué es lo que se quiere todavía de parte de la institución, empezó a generar un pequeño cambio. Porque ya no era qué es lo que la institución quiere que nosotros hagamos con esto, es qué es lo que nosotros podemos hacer con esto para que generemos beneficios en nuestros estudiantes. Y entonces ya no tenía que ver con lo que nos estaban pidiendo, era lo que nosotros queríamos construir. Y cambia la dirección. Yo lo que quiero hacer en el fondo es mostrar un poquito cómo este proceso se ha dado. Esos son momentos, y eso va a ser algo tremendamente importante. Momentos en que los académicos están siendo formados, fíjense que no hay estudiantes. Y en ese momento, ¿qué es lo que están haciendo estos académicos? Una foto de lo que estaba pasando en Concepción, otra en Puente Alto. Están pensando en cómo hacer sus clases mejor. Porque el profesor generalmente lo que hace es hacer clases. Y muchas veces anda corriendo de un lado a otro para hacer más clases. Y si le dicen tienes que dictar esta asignatura, ¿de qué se trata? Uno lo primero que miraba eran los contenidos. Ah, sí, lo he hecho muchas veces, ya lo sé. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, más o menos igual que como lo he hecho durante años. ¿Verdad? Ya lo sé hacer. Aquí estábamos diciendo qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer mejor. Y además, habían tiempos institucionales en el proceso en que te estaban formando para que tú pensaras en lo que estaban haciendo. Te estaban pagando por pensar cómo hacerlo mejor. Y además, no lo estabas pensando solo, lo estabas pensando en conjunto con otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de que queremos que nuestros estudiantes generen trabajo colaborativo, porque el aprendizaje se desarrolla mejor a través del trabajo colaborativo,
En eso, el profesor es tremendamente potente para dar ese discurso, pero después, cuando el profesor tiene que hacer su pega y preparar las clases, generalmente lo hace solo. ¿Verdad? El grupo de monitores. Dentro de todos tenía que elegir un grupito pequeño, que son los que tenían que llevar esta evangelización a las distintas sedes, ¿verdad? Y hay el grupo de líderes. Estoy mostrándolo en términos de las personas, porque eso es lo que me interesa. Estas personas están ahí porque estas personas se convencieron de que esto podía ser un aporte para lo que estaban haciendo. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Respuestas. ¿Qué es lo que esto generó? Que yo creo que no es lo que la institución quería generar, pero es lo que se dio. Y eso es lo que me interesa destacar. Primero, las redes académicas. En mi caso soy de Valparaíso y en Valparaíso los profes empezaron a decir, ¿sabéis qué? ¿Cómo lo están haciendo en otros lados? ¿Sabéis que esto tenemos que contarlo? Nos generamos estos problemas, generamos estas situaciones. ¿Será lo mismo en todos lados? Esto quedó súper bueno. Tendríamos que compartirlo. ¿Por qué no se puede replicar? ¿Qué estarán haciendo ellos en estas otras áreas en que no hemos podido pegarle el palo al gato y ver cómo hacerlo mejor y lo que hemos tratado no nos ha funcionado? Compartámoslo. Generamos un encuentro muy a matacaballo, muy a la rápida, sin recursos, pero decíamos, juntémonos. ¿Entre quiénes? No es compartir investigación, que no estamos haciendo, es compartir la experiencia, juntémonos entre los pares. Eso no viene de la institución, de nuevo, viene de los profes. Los profes querían juntarse a compartirlo. ¿De acuerdo? Logramos tener participación de aproximadamente 8 sedes. Digo 8 sedes y ese 8 es tremendamente significativo. ¿Por qué? Porque hasta el momento habían 6 sedes que se estaban capacitando. Pero habían otras sedes en donde el subscriptor decía resolución de problemas y decían, ¿qué hacemos con esto? ¿De acuerdo? O sea, hay gente que no había escuchado de la metodología ARPA o de hacia dónde la institución quería ir realmente. Más o menos 43 participantes, entre medio de cursos de verano y cosas así, donde habían otros más interesados, pero que no se pudo. Y generamos esta instancia. Y esa instancia era una instancia académica de, insisto, compartir experiencias. Era tremendamente alegre para nosotros la forma en que se dio ese diálogo. ¿Por qué? Porque llegaba un grupo de académicos que decían, ¿saben qué? Nosotros decimos, ya estamos haciendo resolución de problemas, pero ¿cómo lo evaluamos? Nosotros inventamos una rúbrica para resolver problemas, para poder llevarlo a esto. Aquí está lo que nosotros inventamos. No estamos pensando en resultados, estamos planteándolo ante más para que nos digan si lo estamos haciendo bien o no. Veamos, probémoslo. Generamos un problema. Esto hicieron los estudiantes. ¿Cómo lo valoran con esta rúbrica? ¿Saben qué? No sirve. Se destruyó la rúbrica, se generó otra. ¿Cómo? Con un trabajo colectivo. Y los profesores que lo iban a presentar iban a eso. Problemas que los profesores habían creado. Creamos este problema que hizo Usain Bolt, que corre con estos tiempos. ¿Y qué pasa? Se empieza a cambiar. No, pero esto falla. ¿Sabes qué? Yo he hecho esto y no. Hagámoslo mejor. ¿Qué se generó? Un trabajo, insisto, en comunidad. Cuando en el fondo, insisto, uno tiende a trabajar aislado. En mi institución, que es una institución tan grande, nosotros no teníamos idea, no conocíamos a pares de otras sedes. Ahí nos conocimos. Y no solo eso, generamos conexiones para seguir trabajando algunos a lo largo del año a través de la tecnología. Bueno, fue exitoso, la sensación era, se nos hizo poco el tiempo, esto tiene que continuar. Enero 2009, Concepción, porque también dijimos esto no tiene que ser algo en que sea institucional va a seguir, se va a venir a Santiago y la sensación es, esto viene de arriba, que queremos transmitirlo a lo largo del país y llevémoslo a otra región. Se nos viene. Les cuento después. Investigación. Natural, uno tiene que investigar. Pero fíjense que nuestro fin es lo que pasa en las clases, pero ¿cómo no vamos a investigar al respecto, verdad? ¿Cómo se investiga acerca de resolución de problemas?
Esto tiene que ver con una iniciativa de los académicos de Puente Alto. Esto no nace de la resolución de problemas, esto viene de otros procesos que ya ellos tenían en ciernes. Un congreso universitario de educación matemática, tecnológica y profesional. Pero esto ya lleva 2 versiones, 2017, 2018. ¿Qué ocurrió? Que en esos 2 encuentros, un espacio predominante lo tuvo la resolución de problemas. Evidentemente, ¿verdad? Necesitábamos que nos dijeran, pero que no nos lo dijera a nosotros, que se lo dijera a todos. Pero habían docentes nuestros diciendo qué es lo que nosotros hemos hecho con la resolución de problemas. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido? ¿Qué es lo que nos ha fallado y qué es lo que cuáles han sido aciertos? Y había una comunidad que estaba interesada en lo que estaba ocurriendo. Lo metodológico. Aquí hay todo un tema. Insisto, esto quizás para nosotros ha sido lo más valioso. El pararnos a pensar en lo que estamos haciendo y en cómo hacerlo mejor. Porque sentimos que no tenemos ese tiempo. Pero no es solo pensarlo, es pensar en conjunto. Este académico con otros académicos visualizando lo que están haciendo y cómo hacerlo mejor. Nutrirnos de las experiencias de otros. Saber que lo que el otro ha avanzado me permite a mí mejorarlo. Por ejemplo, solamente algunos ejemplos. La resolución de problemas que se nos planteó, se nos pidió aplicarlas en las matemáticas de los primeros semestres. Aquí hay un grupo que ha inventado una cantidad sumamente interesante de problemas en cálculo que para nosotros no es de primer semestre. ¿De acuerdo? Inventar resolución de problemas en cálculo es una complicación. El profe cuando se les habla de esto dice, sí, pero primero no tengo tiempo, como le decía alguien. Los descriptores o los programas me dicen que en tantas sesiones yo ya tengo que haber visto todo esto. ¿A qué hora les voy a hacer esto de la resolución de problemas? Si al final me quita tiempo para ver la materia, ¿verdad? Además lo tengo que evaluar y los alumnos me van a decir, profe, pero ¿tiene nota? No, si no tiene nota, ¿cómo? Entonces no quieren participar. ¿Qué hago con eso? ¿Verdad? Además, si yo hago esto, ¿en qué momento trabajan? ¿Esto es ejercitación? No, no es ejercitación. ¿Les entra preguntas de estas en la prueba? No. ¿Cómo lo calzo con lo que yo estoy haciendo? Solamente un ejemplo que comentábamos afuera de un café, en un curso relativamente suave de cálculo, unidad de integración, poquitas clases, contextualizado dentro del ambiente económico, se les vio en una clase inicial la metodología, la mecánica de la integración, las fórmulas y propiedades, y se le definió lo que era la integral definida. Clase siguiente, problema. Se les da una recta en realidad, pero era una función de ingreso marginal. Ellos visualizaban áreas, graficaban, calculaban áreas, después se les da alguna condición inicial, calculaban ingresos asociados a cierta cantidad de unidades, después miraban los valores que tienen los ingresos, miraban las áreas, esto coincide. Podían sacar conclusiones, generaban conexiones, terminaban, no todos los grupos porque tiene que ver con las extensiones, ¿verdad? No todos los grupos generaron las conexiones más eficientes, pero terminaban algunos calculando excedentes del consumidor y del productor en una clase. Bueno, son áreas, si son integrales, no es nada nuevo para nosotros. Sí, pero para ellos nadie les dijo cómo hacerlo. Y ellos descubrieron cómo hacerlo. Y no solo eso, ¿qué pasaba? Llegaba a la clase siguiente y el profesor hacía la formalización global. No perdimos clase. Es el mismo tiempo en que hubiera hecho el profe todo. Pero ahora no lo hizo el profe, porque cuando el profe formalizaba, todos los estudiantes decían, sí, pues, sí, es lo mismo que hicimos antes. Entonces les hacía sentido, les daba significado. La pregunta no es esa, es ¿qué pasa con el profe? Ese es el énfasis que yo estoy poniendo en este momento. Cuando el profe ya va manejando este proceso, logra convencerse y convencer a los otros también. Viejito, si no vaya a perder clases, pero hay que hacerlo bien. Y además vaya a generar un conocimiento que es mucho más efectivo. El problema es que para haber construido las herramientas te toma mucho tiempo, por supuesto. Y esta es parte de nuestra realidad. Pero por eso no lo hacemos solo, lo hacemos en conjunto. Esta es otra cosa.
Muchas veces en nuestras instituciones las estructuras asociadas a esto no están. Cuando uno tiene 4, 5, 6 sesiones para ver una cierta unidad, no alcanza. Si andamos corriendo con los contenidos, ¿dónde más encima ponemos todo esto? Pero de repente hay que tomar decisiones. Y a veces es mucho mejor, cuando las condiciones se logran generar, no ver todos los contenidos, pero que lo que vieron les haga sentido y lo hayan aprendido. Entonces tenemos que poner el énfasis, no en cuánto vemos, sino en qué es lo que logramos. Y cuando el muchacho logró esa conexión y esa construcción, le es mucho más significativo y él solo es capaz de dispararse y después generar las conexiones a los contenidos que nosotros no vimos. Pero eso es un cambio de paradigma primero en el profe, después en la institución para generar los espacios y también en los estudiantes. El problema es que si no convencemos al profe, esto no funciona. Esa es la primera etapa, ¿verdad? Este grupo tenía una dinámica que era súper entretenida. Son mis colegas de Valparaíso, así que por favor, tengo que mostrarlo y destacarlo. ¿De acuerdo? Definían un problema en conjunto. Ya, ¿quién es el primero? Ya, yo voy. Listo, aplicaba el problema. Habían hecho todo. ¿Saben qué? No me funcionó esto, no me funcionó esto, me pasó esto otro. A veces el mismo día más tarde, a veces al otro día, listo, rápidamente se juntaban, hacían todas las ecuaciones, pum, de nuevo. No, ¿saben qué? De nuevo no. El mismo problema, entre ellas 5, lo aplicaban 8 veces. Las últimas 3 era una maravilla. Y todavía siguen haciendo ecuaciones. Pero eso, nosotros lo sabemos, nos cuesta un montón que entre alguien a nuestras clases. Nos cuesta un montón que alguien nos diga, ¿sabéis qué? Esto se puede hacer mejor. O nos hagan críticas sobre lo que nosotros estábamos haciendo en el aula. Aquí había que tener una disposición a que me cuestionaran lo que hacía. Había que haber propuestas de mejora. Y eso se generaba, insisto, trabajando juntos. La adquisición metodológica, ya lo he dicho, tiene que ver con la expertise. Hay varios elementos. Hay profes que dicen, y que lo conversamos, es que tú eres súper bueno para hacer contrapreguntas, pero a mí me cuesta un montón. ¿Cómo lo mejoro? Yo me manejo excelente en lo que es el plenario. A mí siempre me falta tiempo para el plenario. Con el tiempo, a medida que uno va aplicando cada vez, uno se va haciendo más experto. Pero es tremendamente significativo cuando uno sabe que hay otro colega que te está mirando y que logra ver lo que tú dentro de la sala no eres capaz de ver. Y te logra hacer las críticas en términos de mejora. Entonces, en el fondo, insisto, sabes que en este proceso donde tú tienes que hacerlo cada vez mejor, estás acompañado. El trabajo en redes, ya lo he dicho, pero voy a insistir, hay redes dentro de cada sede, pero también hemos logrado algo que para nosotros era soñado, redes entre sedes. Eso no está en nuestros planes, y menos de la institución, insisto. Las proyecciones. Lo primero, somos 6 en este momento, pero 6 de 26. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Nosotros no tenemos el poder de decisión, somos los profes nomás. Uno sabe que estas decisiones vienen verticalmente y los tiempos tienen que ir regulándose en función de otras cosas. Pero nosotros lo estamos viendo a partir de un liderazgo distinto. El liderazgo que nace de las bases. Nosotros vemos que esto tenemos que transmitirlo. Nosotros queremos aportar a las otras sedes. Entonces la pregunta ya no tiene que ver solo con cómo la institución hace la bajada a las demás. La pregunta es cómo nosotros nos comunicamos con las otras sedes donde sabemos que hay académicos que están interesados. Nos ha pasado que llegamos a estos congresos y hay un grupo de nosotros de un montón de sedes que estamos ya metidos en esto y andamos juntos. Y de repente se nos pega un colega de Calama, otro de Valdivia, otro de Puerto Montt, otro de Santiago Centro y nos dicen, ¿cómo lo han hecho ustedes? Y tenemos los lazos. Y lo vamos difundiendo. Entonces ya no tiene que ver con pasarle la responsabilidad a la institución, sino que ahora nosotros hacernos cargo también. ¿Cómo nosotros lo transmitimos? A nivel interno, se acaba el proceso de capacitación. ¿Esto se acaba o muere? Porque los espacios no están. Entonces ahora nosotros estamos tratando de negociar con las autoridades locales
el cómo generar esos espacios para que la estructura se mantenga. En todos lados ocurre, hay colegas absolutamente convencidos, pero hay otros que no. ¿Cómo tratamos de ser un marco general para que esto sea transversal? Que todos lo apliquen, que todos estén convencidos, que se siga construyendo, que se siga desarrollando, que sigamos inventando problemas, que sigamos teniendo espacios para reflexionar. Esas son peleas internas nuestras tremendas, tremendas, no saben cómo las sufrimos. Pero tenemos que estar juntos y no hay otra manera. Porque en la medida en que nos vean unidos y generando resultados y generando propuestas, vamos a construir esos espacios. Tenemos que tener esa convicción. A nivel institucional, bueno, esto tiene que estar de alguna manera de la mano con los intereses institucionales. Ahí está nuestro jefe máximo dentro del área de ciencias básicas, ¿verdad? Mostrándonos, en ese momento estaba contándonos justamente cómo se pretende desarrollar todo este proceso esto era a principios del 2018, en un periodo de 5 años. Bueno, esto tiene que estar enmarcado y nosotros hay un grupito que ya sabemos hacia dónde esto va. Y lo que nosotros queremos hacer tiene que estar enmarcado de eso porque si va en contra no va a funcionar. La pregunta es ¿qué más podemos hacer nosotros? Pero lo que sí tenemos súper claro es que si nosotros miramos nuestra institución y dejamos que siga funcionando tal cual, la cosa no va a andar. Tenemos que remecer a la institución. No hay otra manera. No hay otra forma. Definitivamente. Y yo sé que no es algo de INACAP. ¿De acuerdo? Si no generamos esos remecimientos de las estructuras, donde decimos, aquí hace falta esto es lo que nosotros necesitamos, tenemos las ganas, no solo las ganas, tenemos un grupo de gente importante dispuesto a investigar en esto y motivado a investigar en esto. Tenemos un grupo importante de gente dispuesto a cambiar las prácticas pedagógicas y lo que está pasando en la sala. Tenemos un grupo preparado para formar a otros y difundirlo. Tenemos un grupo preparado para que esto se vaya asentando. Tenemos una cantidad de gente y una cantidad de energía que es importante, pero dentro de nuestra institución todavía es pequeña. ¿Cuál es el gran peligro? Que esto no tenga espacio. Porque si no tiene una respuesta pronto de la institución, lo que va a generar es decepción. Y en ese momento, lo que decían nuestros colegas, yo llevo 20 años y esto no ha habido ninguna capacitación que haya perdurado en el tiempo, se va a hacer verdad. ¿Verdad? Y la pregunta es, nosotros que sí estamos convencidos, ¿cómo hacemos ese espacio? Porque a veces la institución nos lo da y nosotros tenemos que crearlo. No es tan bonito como suena, son peleas arduas. Pero hay que darlas, pues, si no, la cosa sigue igual. Eso es. Bien, muchas gracias, Juan. Vamos a dar espacio a una pregunta y al final todavía tenemos un pequeño espacio para más preguntas. Por favor. Felicitarlo por el trabajo que buscaron que han hecho en INACAP, ha sido a pulso, más que no con tanto apoyo. Pero la pregunta es, bueno, hay ustedes mencionan, es un gran trabajo a nivel académico. ¿Cómo van a, o sea, de alguna manera, cómo van a lograr medir el impacto de este gran trabajo de los profesores ellos? Resumí, hay muchas cosas que no he contado. En este momento nosotros estamos empezando a hacer mediciones porque lo que se buscó originalmente era un cambio de las prácticas. Hay elementos súper interesantes que a mí me toca, por ejemplo, por el rol que yo ocupo dentro de mi sede, hacer acompañamientos académicos y meterme a las salas a observar clases. Y yo veo que el profesor de matemáticas que está haciendo una implementación de resolución de problemas, tiene ya toda la estructura, la maneja de memoria y tiene muchas cosas que mejorar todavía, como todas las tenemos, pero la maneja de memoria. Pero cuando voy a una clase que no es de resolución de problemas, de repente el profesor va a hacer un trabajo de una guía y hace trabajar en grupos. Y a veces veo que llega y los cambia o genera los grupos al azar. Eso antes no lo hacía.
Veo que está generando un trabajo individual o de grupo y se acercan a preguntarle algo y él no le responde, sino que contrapregunta. A veces es intencionado, a veces no. Dame un segundo. Veo que las formas de condicionar las exposiciones en la pizarra tienen muchas veces la estructura del plenario de la resolución de problemas clásicos que nosotros hemos trabajado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos medir? Estamos midiendo una serie de cosas ahora ya en este momento respecto a los estudiantes, pero estamos midiendo dos elementos respecto a los profesores, a los académicos. Primero, respecto a las etapas de la resolución de problemas, qué cosa le cuesta, qué cosa no, y cómo le está costando, en términos de qué, porque a veces es la dificultad inherente de elaborarlo y a veces son los tiempos asociados a esa elaboración. Pero segundo, estamos viendo, y esto es lo que más nos interesa en este primer instante, es cómo lo que ARPA denomina los artefactos, las etapas propias de la resolución de problemas, se ha traspasado a las clases habituales. Porque lo que nosotros queremos mostrar en esta institución, justamente para generar este impacto, ¿verdad?, es que esta formación no ha significado que afecta 5 clases, 6 clases en el semestre de un curso, que son las clases en que existe resolución de problemas. Queremos mostrar que en nuestra hipótesis que está afectando el 60, el 70, el 80% de las clases. Porque si mostramos eso, la institución va a decir, ah, entonces está valiendo la pena, sigamos, ¿verdad? Es estratégico, pero eso es lo que nosotros queremos estar midiendo. Hacia allá va nuestra medición de este momento. Hay muchas cosas más que tenemos que trabajar y medir, pero eso es lo que queremos. Ahora, tú decías, ha sido más a pulso y sin un gran apoyo de la institución. Es una institución enorme, sabemos que las cosas se mueven muy lento, no al ritmo que uno quiere que se muevan las cosas. Nosotros creemos que sí había un apoyo institucional importante, pero de la sede grande, de la institución grande, las cosas a nivel más macro en nuestra sede hay que pelearlas y hay que convencer. Pero está el apoyo, lo que pasa es que es lento. Ok, ¿estamos a otras preguntas hacia el final? Gracias, Juan, por tu presentación.